Ok, entonces, quedamos chicos que vamos a empezar a ver ya lo que viene siendo la lección 3, que es donde empezamos a ver ya las cuestiones gramaticales, las cuestiones relevantes de lo que viene siendo el idioma inglés. Por ahí, siempre cuando empezamos a ver ese tema, a mí me gusta con todos mis alumnos retomar un poquito desde que vemos este tema precisamente en español, cuando estamos por ahí en primaria. No sé si ustedes recordarán cuando ahí la maestra nos decía, una oración siempre lleva los siguientes elementos: sujeto, verbo, predicado. ¿Quién me dice, quién quiere participar por aquí y decirme quién es el sujeto? Ok, bueno, para no perder tiempo, chicos, porque en serio nos queda muy poco tiempo de esta sesión de clase. El sujeto. El sujeto es la persona sobre quien recae la acción del verbo en una oración. ¿Sí? Llámese Juanito, Pepito, Mariana, Alejandro, Alejandra, etcétera. ¿Sí? El sujeto es la persona sobre quien recae una acción, sobre quien hace efecto el verbo, por así decirlo. Después veíamos por ahí ese término que nos dicen pronombres personales. ¿Qué es un pronombre personal? No sé si alguien por aquí quiera participar. Bueno, vamos a brincarnos directo a la explicación. Pronombres personales, chicos. Los pronombres personales no existen solamente en el idioma español o en el idioma inglés. Existen en todos los idiomas, ¿sí? Y son las palabras que utilizamos para sustituir el nombre de las personas o del animal o de la cosa en una oración, en una frase, para evitar repeticiones. Imagínense si no existieran los pronombres personales y que estuviéramos leyendo un cuento. Había una vez una princesa muy bonita llamada Cenicienta. Cenicienta tenía 2 hermanastras y tenía una madrastra. Cenicienta la trataban como una sirvienta, entonces nos la pasamos diciendo Cenicienta, 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 Cenicienta. ¿Qué palabra utilizamos para sustituir el nombre de Cenicienta? Utilizamos un pronombre personal, ella, ¿de acuerdo? Los pronombres personales, chicos, siempre se dividen en singulares y plurales, para empezar. ¿Qué es un singular? Un singular es cuando se habla de una sola persona, ¿de acuerdo? Singular, 1, plural, 2 o más. Y esa es una regla que nosotros conocemos en español y que se aplica en cualquier otro idioma. No importa si estamos hablando en inglés, no importa si estamos hablando en alemán, no importa si estamos hablando en japonés, coreano, chino, lo que ustedes gusten. Los pronombres personales existen y se dividen de la misma manera en todos los idiomas. ¿Cuál es la diferencia entre un idioma y otro? Lo mismo que hemos dicho siempre, el cómo se dicen o el cómo se escriben. Es la única particularidad que tiene cada idioma. En la primaria también nos decían, los pronombres personales se dividen en primera, segunda y tercera persona, tanto del singular como del plural. ¿De acuerdo? Déjenme aquí usar la de anotación. Y tenemos que dice yo es una sola persona y estoy hablando de mí mismo, entonces eso me convierte
o convierte a yo en primera persona del singular. Le voy a poner nada más la S para no hacerlo tan largo. ¿Sí? Y después tenemos el pronombre personal tú. ¿Sí? Tú es la segunda persona del singular. ¿Por qué del singular? Porque tú sigues siendo una sola persona. Yo sigo hablando de una persona, no de más de una. Y es la segunda persona porque ya no me refiero a mí misma, sino me refiero a una segunda persona con quien puedo o no, o más bien ahí sí aplica así, es una segunda persona con la que estoy interactuando directamente. Tú hiciste, tú fuiste, tú comiste, etcétera. Pero al momento de hablar de tú, es porque nos estamos dirigiendo directamente a esa persona. Después viene ya lo que vendría siendo la tercera persona del singular. Pero en inglés, ya les había comentado yo por ahí, el inglés es muy específico. Nosotros también sabemos que la tercera persona singular no es una sola. Es una sola en el momento en que hablamos o nos referimos de esa persona. Pero tenemos la tendencia siempre a diferenciar que el género o el sexo de la persona. Tenemos femenino y masculino. En el inglés, aparte de que decimos él o ella, tenemos una tercera diferenciación de la tercera persona singular, que es ello o eso, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros normalmente, si nos referimos, no sé, a el gato pues es, si sabemos que es gato, que es macho, pues decimos él. Para nosotros en el español no hacemos esa diferenciación de si es humano o animal. ¿Sí? En inglés sí se hace esa diferenciación. Independientemente si es gato o gata, no es ni he ni he, es it, porque es eso o ello, es un animal o una cosa. ¿De acuerdo? Después de estos, ya tenemos entonces lo que vienen siendo ahora sí los plurales. Y los plurales igual se dividen en primera persona, pero del plural. Que la primera persona plural sería nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque en el momento en que yo digo nosotros, me incluyo yo dentro de ese grupo. Yo, Mariana, yo, primera persona, estoy hablando de nosotros y estoy incluida dentro de ese grupo. ¿De acuerdo? Por eso es primera persona, porque me incluyo dentro del resto de personas que estoy hablando. Segunda persona, chicos, ustedes. ¿Sí? Esa sería la segunda persona, pero ahora del plural. Ustedes. ¿Por qué? Porque no me estoy incluyendo dentro del grupo, estoy diciendo ustedes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto, del we, nosotros. Incluyéndome yo con ustedes, en este momento, nosotros estamos en la clase de inglés. Haciéndolo en segunda persona, ustedes son los alumnos de primero E. ¿De acuerdo? Y la tercera persona, ellos o ellas. La tercera persona es cuando yo hablo con una segunda persona, refiriéndome a alguien más. Entonces, podríamos decir, ellos, los que están allá en la cancha, son el grupo de primero F, por ejemplo, o de primero A, etcétera. ¿Sí? Pero ni ustedes, como segunda persona, ni yo, como primera persona, estoy incluida dentro de ese grupo. Son ellos. Son personas muy aparte de lo que son ustedes como segunda persona
lo que soy yo como primera persona o lo que somos nosotros incluyéndome como primera persona. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok, ya se desconectaron los que estaban por aquí conectados. Bueno. Esa es la cuestión, chicos, con los pronombres personales, ¿sí? Desde el español, desde que estamos en primaria, nos dicen los pronombres personales son las palabras que usamos para sustituir el nombre de las personas, de los animales o las cosas. Y así evitamos que en una oración, en una frase, sea repetitivo siempre. De ahí después nos brincamos a que nos decía la maestra de español. Hay primera, segunda y tercera persona. Después también ya nos brincamos a que hay singular y plural. Singular cuando hablamos de una sola persona, plural cuando hablamos de dos o más. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos primera persona singular, segunda persona singular, tercera persona singular, primera persona plural, segunda persona plural y tercera persona del plural. De ahí, chicos, también debemos destacar lo que mencionábamos por ahí. Existe un pronombre personal específico para sustituir a cada persona. ¿De acuerdo? El yo, ese es muy claro, siempre va a ser la primera persona porque hablo de mí misma. El tú o you en inglés es la segunda persona singular, que es a la que se dirige directamente la primera persona. He, she e it son las terceras personas singulares, pero cuando hablamos en particular, si hablamos de él, pues es he. Si hablamos de ella, es she. Y si hablamos de un animal o de una cosa, es it. Luego después, ya volvemos a explicar. Primera persona de plural, nosotros, we. Y esa es primera persona porque yo, que soy la primera persona singular, me incluyo con el grupo del que estoy hablando. Ustedes o you son la segunda persona singular, porque yo, primera persona singular, me refiero a ustedes sin incluirme dentro del grupo. Y they, ellos o ellas, son la tercera persona del plural. Del plural porque estoy hablando de varios o varias. Tercera persona porque yo, primera persona singular, estoy hablando con ustedes o con alguna sola persona, segunda persona singular, de personas externas a nosotros. ¿De acuerdo? Son personas que no están dentro de nuestro grupo. ¿Por qué es importante saber esto de la mano del verbo to be, chicos? Porque el verbo to be, en lo que viene siendo su forma en presente simple, y también su forma en pasado, tiene tres conjugaciones diferentes. El verbo to be es lo que yo llamaría el verbo más irregular del mundo. Sabemos por ahí que hay verbos regulares y hay verbos irregulares, pero el verbo to be es un verbo muy particular. ¿Por qué? Es, para empezar, el verbo más importante del inglés. ¿Sí? Contrario a muchos otros verbos, que la gran mayoría tienen un solo significado, el verbo to be se utiliza con doble significado. El verbo to be no significa solo ser o solo estar. El verbo to be significa los dos. Dependiendo de la forma en que lo usemos, va a tomar
el significado de ser o el significado de estar. Dependiendo de cómo esté estructurada la frase, es como vamos a poder decidir si es ser o si es estar. ¿De acuerdo? Y aquí nos marca un ejemplo. I am English, soy inglés, o sea, británico. Aquí, inglés no se refiere solo al idioma, sino que se refiere a la nacionalidad inglesa, británica, por así decirlo. Incluso muchos, en vez de utilizar English, utilizan British para evitar esa confusión. I am English, soy inglés. I am in England, estoy en Inglaterra. ¿Por qué estoy en Inglaterra? Inglaterra es un país, ¿sí? Nosotros no podemos ser el país, como persona no podemos ser un país. Podemos estar en el país. Yo no puedo decir, I am México, yo soy México, porque no. Yo no soy un país, yo soy una persona. ¿De acuerdo? El verbo to be, chicos, es lo que yo les comentaba. Desde ahí nos damos cuenta que es un verbo muy especial, que es un verbo muy particular. Desde el momento en que tiene dos significados. ¿Quieren una complicación más para el verbo to be? Ahí les va. El verbo to be en presente simple tiene 3 conjugaciones diferentes. Y aquí se los digo, y se los voy a dejar para cerrar la clase, para que ustedes lo piensen. Es casualidad que existan 3 personas en los pronombres personales, primera, segunda y tercera persona, y que existan 3 conjugaciones. Se los dejo como reflexión, chicos. ¿Sí? Ahorita, porque se nos está terminando el tiempo de clase y no quiero tomar tiempo de la siguiente hora con el siguiente maestro que tenga en clase, porque no me corresponde hacer eso. Espero que para la siguiente clase, chicos, podamos ser un poquito más puntuales. Y si no se pueden conectar, como ya habíamos quedado, me lo hagan saber desde el inicio de la clase. ¿Para qué? Para que si no se pueden conectar, no estarlos esperando y aunque sea yo, grabar la clase desde un principio para podérselas proporcionar o subir a alguna plataforma como hemos estado trabajando y no retrasarnos. Chicos, desde ahorita se los digo, pueden decir, ay, apenas estamos empezando el semestre, falta mucho para que acabe. Se los digo desde ahorita, los semestres se nos van muy rápido. Y yo no quiero que se me empiecen a atrasar con trabajos y que al final estén batallando o se vean muy presionados porque deben trabajos conmigo, porque deben trabajos con los demás maestros, o que porque los maestros con los que están yendo a presencial les están encargando muchas cosas o tienen algún proyecto. Quiero evitarles ese estrés. Entonces, necesito de su participación, necesito de lo que ya habíamos hablado desde el principio del semestre, desde la primera sesión que tuvimos, de su responsabilidad, antes que nada. Entonces, chicos, por favor, si no se van a poder conectar inmediatamente, háganmelo saber. El grupo tiene, si no me equivoco, 20 y tantos alumnos. ¿Y cómo es posible que de 20 y tantos alumnos solo haya 3, 4 alumnos que me contesten o que me avisen, maestra, yo no me puedo conectar porque no tengo internet ahorita? Maestra, yo no me puedo conectar porque no me deja acceder el Zoom. ¿De acuerdo? No es por mí, es por ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, hasta aquí la vamos a dejar por esta ocasión. Ya en la siguiente sesión, que nos tocaría el día lunes, si no me equivoco, ya continuamos aquí a partir de lo que es el verbo to be. Entonces, por favor, comiencen a trabajar en lo que es la sección de explorando de la lección 3 de su libro. El lunes por ahí la revisamos y terminamos el tema. ¿De acuerdo? Entonces, cuídense mucho y por aquí nos vemos.